Bueno, hoy en esta última parte ya del tema vamos a estar hablando de algunos principios, algunas pautas prácticas, algunas ideas importantes que nos presenta el Nuevo Testamento acerca de el dar, algunos principios. Va a ser algo casi al estilo de un catecismo, donde hay pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pues evidentemente con textos bíblicos. Luego habrá cuestiones que podemos comentar, especialmente en aspectos prácticos del tema. La primera pregunta es, ¿quién debe dar? Bueno, si tuvisteis ocasión de ver las notas para el día de hoy, pues teníais ahí la lista de preguntas. Y la primera sería preguntarnos quién tiene el deber de dar, quién tiene esa responsabilidad de dar. Y en la Escritura encontramos que, en primer lugar, quien tiene bienes, se entiende que más de lo que necesita para sí mismo y ve a otra persona en necesidad, pues está en el deber de dar, de compartir. Leo primero a Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y lo vimos y lo vemos en la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, tanto en el libro de Hechos capítulo 2 como en el capítulo 4, pues vemos como los hermanos respondieron de esa manera. Cuando hubo necesidad, pues los que tenían bienes, pues incluso vendían propiedades para suplir las necesidades de otros. También vemos claramente que todo el que recibe algún tipo de ingreso, el que ingresa algún tipo de dinero, que tiene ingresos, pues también tiene pues un deber de compartir, de dar en la medida en que pueda. Y en ese caso, pues lo vimos ya en el Antiguo Testamento, donde Dios pedía un porcentaje de las ganancias, de los beneficios, como un testimonio de gratitud, y ese mismo principio lo encontramos en el Nuevo Testamento. Ya hemos citado varias veces el pasaje de 1 Corintios 16, versículo 2, donde Pablo decía a los hermanos que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Entonces, si tenemos ingresos, salvo que nos fuera imprescindible para cubrir lo nuestro y no nos sobre ni un céntimo, pues bueno, todo el que tiene ingresos podría apartar un porcentaje, el que sea, ¿no? Grande o pequeño. Por otra parte, el mismo texto que leí nos enseña que es un compromiso personal. El compromiso de dar según nuestras posibilidades es un compromiso personal. Pablo dice cada uno de vosotros. Y me refiero en el sentido de que tenemos ese compromiso de dar independientemente de lo que otros den o no den. No vale decir, bueno, ya hay otros que dan o como los otros no dan, pues yo tampoco. Eso no tenemos que fijarnos en eso. Es ver nosotros, ¿puedo yo dar algo o no lo puedo dar? Incluso podría darse en algún caso, y probablemente se da, de que haya un hermano muy rico en la congregación que ingresa muchísimo dinero y uno podría pensar, bueno, pues si ese hermano aporta una buena ofrenda de lo mucho que gana, pues bueno, yo para qué voy a ofrendar nada, total, va a ser ridículo lo que yo pueda dar conforme a lo que él dé. Pero ahí conviene recordar que Jesús también se fijó en la viuda, que monetariamente era insignificante, sin embargo, le dio un gran valor. Y por eso digo que es un compromiso personal independientemente de lo que otros puedan hacer o no. Y entiendo también que el dar en este sentido, como que al final decíamos que es una ofrenda, aunque lo demos a un necesitado, lo hacemos como para el Señor, tiene un sentido de ofrenda, es un llamado para los creyentes. Pablo y Juan son los dos que hemos mencionado que hablan de dar, que invitaban a dar, siempre se dirigen a la iglesia, se dirigen a los creyentes, a aquellos que ya forman parte de la familia de la fe. También se dice que Pablo señala a los macedonios que aun cuando ellos tenían escasez,
pues dice ahí en 2 Corintios 8, versículo 5, que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Y está refiriéndose a la ofrenda que entregaron. Y Pablo pone este orden, ¿no? Primeramente se dieron a sí mismos al Señor. El Señor te busca a ti primero. El Señor al final no busca nuestro dinero, no necesita nuestro dinero. Por eso el Señor primero nos busca a nosotros, pero en consecuencia está también la aportación de nuestro dinero en la medida de nuestras posibilidades. Así que ese texto creo que no pone tanto una condición para sus donaciones, sino que lo señala como el resultado de su entrega al Señor se demostró, se puso en evidencia también por su compromiso en el aspecto económico. Así que diría que a los creyentes se nos pide, al creyente se le pide, pero también diría que Dios no rechazaría una aportación de otra persona que quiera aportar para algo. Ya sé que esto es un tema que ha sido discutido, que hay opiniones diferentes, no sé lo que pensáis vosotros, pero si alguien quiere contribuir entendiendo claramente que no tiene ninguna obligación de dar, que no tiene ninguna contraprestación. Sí. Vamos a ver cómo era. Jesús en una ocasión dijo que no es contra nosotros, por nosotros es. Sí. En referencia a lo que acabas de decir. Sí. De alguien que no sea de la iglesia que quiera dar. Podríamos aplicarlo también, ¿no? Si alguien, pues libremente. ¿En qué nos podemos basar? Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos el caso de la reconstrucción del templo e incluso fueron donados para el sacrificio, hubo donaciones para los sacrificios de parte de los paganos, ¿no? Ciro contribuyó y pidió que se colaborase, se aportase para ayudar al pueblo de Dios a su reconstrucción en tiempos de Esdras y Nehemías. Y en el Nuevo Testamento, por lo menos, también tenemos el caso de otro que no era nacido de nuevo, no era todavía creyente en este sentido, que es Cornelio, que Dios dice que se fijó y tomó en cuenta sus ofrendas, ¿no? Y sus oraciones. Con lo cual, yo creo que el deber, el compromiso es de los creyentes. No tenemos que pedirle a nadie que ofrende fuera del pueblo de Dios, pero yo tampoco le impediría o le prohibiría si alguien pues lo quiere hacer voluntariamente porque quiere contribuir para alguna obra que se estuviera haciendo. Pero bueno, si queréis podéis discrepar conmigo y darme vuestros argumentos, que yo también estoy para aprender y reflexionar, ¿no? Si en alguna cuestión pues hay que ver, tener en cuenta algún otro texto. No sé si sobre eso queréis decir algo o si no, me queda una cuestión más. Vale. También podéis pensar en excepciones. ¿Pensáis que alguien podría estar exento de ese deber, de ese compromiso de dar cuando hay una necesidad en la obra de Dios o cuando hay una necesidad entre los creyentes? ¿Hay alguien que podría estar exento de dar o es solo una obligación para todos? Bueno, se me ocurren dos preguntas. A lo mejor vosotros tenéis alguna otra situación. Por ejemplo, si una persona está endeudada, por lo que sea, tiene obligación de dar también, de ofrendar. Bueno, diría que lo que no estaría bien es endeudarte más para hacer una ofrenda. Primero paga tus deudas, ¿no? Ahora, es cierto que muchas veces los endeudamientos en la actualidad se deben a un crédito que ha sido comprometido, ¿no? y programado, que pagamos cada mes cuando compras el coche, cuando compras la vivienda, lo cual no exime de que uno cuenta ya aparte con otro dinero del que tal vez aún puede disponer algo para ofrendar, ¿no? Entonces, en ese sentido diría que nadie tiene que sentirse obligado a ofrendar endeudándose, por ejemplo, pedirle dinero prestado a nadie para tu ofrenda, ¿no? El Señor no pide eso. Y tal vez ha ocurrido en algún caso
A mí me suena algo, tengo un vago recuerdo, ¿no? De alguien pidiendo prestado dinero para ofrendar. No, no, esto no es una obligación. El Señor no pide lo que no podemos. ¿Y cuál sería otra excepción? Bueno, hay un caso también particular, especial, que puede ser de un matrimonio en que uno de los cónyuges no es creyente. En ese caso, yo diría que el que es creyente, si tiene ingresos, si él como creyente personalmente tiene ingresos, sí que está incluido en este deber de dar en la medida de sus posibilidades, pero sí que nunca diría al creyente que le pidiera a su cónyuge no creyente para ofrendar, porque no es su tarea, no es su labor, no es una demanda de Dios al no creyente, sino al creyente. Bien, ¿tenéis alguna otra idea más sobre esto antes de pasar a la siguiente pregunta? Bien. ¿Qué ocurre con un hermano que está en pecado? ¿Cómo se recibiría esa ofrenda? Un hermano, no digo en disciplina, digo un hermano que está en pecado, que la iglesia tiene conocimiento de ese pecado, pero ese hermano pues da ofrenda. Bueno, probablemente nos ocurre a muchos de nosotros que sabiéndolo sin saberlo en la congregación podemos estar en una situación y estar ofrendando, ¿no? Lógicamente no es el ideal, no es lo que Dios quiere. Dios quiere a la persona antes que su dinero. Al final el dinero para Dios es secundario. Es evidente que es necesario para la obra, pero Dios tiene muchas maneras de conseguir el dinero sin depender de los pecadores. Claro, esa persona debe solucionar su problema primero, pero al final yo tampoco pondría el grito en el cielo por eso. No sé, ¿veis algún inconveniente, alguna razón para decirle a esa persona no puedes participar de ello? Yo, de hecho, en que un hermano que esté en pecado lo veo también, a ver, yo lo veo como dos motivos. Uno puede ser por hipocresía, otro puede ser porque quiere, digamos, redimirse, quiere estar más en comunión con Dios y salir de ese ciclo de pecado y ve eso como una forma. Ya, sería una motivación equivocada, ¿no? Porque eso sí que no le sirve. A él no le va a servir de nada hacer eso. Bueno, quizás no hice bien la pregunta. Estaba pensando más bien en un hermano que está en desobediencia. Más que en pecado, porque nuestra propia conciencia también nos acusa, ¿no? En el sentido de... Pero me refiero a estos casos de estos hermanos que a lo mejor están en desobediencia o están, pues eso, en desobediencia, haciendo cosas que no son buenas para el testimonio o lo que, bueno, no sé. Desobediencia en definitiva y que todos, además una desobediencia que todos podemos observar y ver. ¿Qué haría el Señor? ¿Se lo devolvería el dinero? Bueno, la pregunta la estoy haciendo yo, ¿no? No me vale que me contestes una pregunta. Bueno, podríamos enseñarle a esa persona, ¿no? Decirle que en esas condiciones no debería hacerlo, ¿no? No sé, ¿se te ocurre alguna otra cosa? No sé, pregunto porque me resulta difícil, sin caer en el juicio, sin caer en un juicio que no debemos juzgar. Pero ¿qué pasa con este tipo de... A mí me viene a la cabeza lo que hizo Jesús, perdón, lo que dijo, lo de cuando vayas a dejar la ofrenda y tengas algo contra tu hermano, ve primero junto a tu hermano. O sea, yo lo veo más bien como primero resuelve tus problemas y luego ve y da. Evidentemente eso es lo que tiene que hacer, claro. Por eso digo, lo único que le podríamos decir es, mira, primero soluciona tu problema antes de traer tu ofrenda. Es decir, el valor realmente para Dios no sería una ofrenda. Claro, aquí estamos hablando desde el punto de vista del Nuevo Testamento, que el concepto de ofrenda es diferente del Antiguo Testamento. Si fuera en mentalidad de Antiguo Testamento, claramente se le prohibiría. Yo creo que desde el punto de vista del Nuevo Pacto, esa persona está dando dinero como si fuera una colecta para cualquier otra cosa,
pero no tendría para Dios como un valor de ofrenda, ¿no? No sería de olor grato para Dios porque está en rebeldía con Dios. Entonces, Pero tendríamos... entiendo entonces que los responsables de la iglesia deberían de invitarle a no ofrendar. Pues hombre, sí, si una persona realmente está viviendo una manera descarada, en pecado, en rebeldía, pues sí, deberíamos seguramente decirle que no ofrendase, que no debería ofrendar, que debería solucionar su problema primero. Pero bueno, la verdad es que no sé, no tengo muchos más argumentos. No, lo estoy elevando a la misma invitación que podríamos hacer cuando se invita a un hermano a no participar de la comunión, por ejemplo. Si tendría ese peso. Hombre, el mismo no, porque... Yo creo que no es el mismo peso. Si una persona que no digamos que está en pecado, que no vive exactamente como hay que vivir como creyentes, y tiene esa responsabilidad de saber que esa ofrenda va a servir para el Señor, si él tiene esa responsabilidad y tiene en su corazón ese deseo de ofrendar, yo no veo mal que se reciba esa ofrenda. Normalmente, si él tiene ese deseo, es que hay algo en su corazón que nosotros no podemos entender, pero él tiene ese deseo. Entonces, si tiene deseo de ofrendar, yo creo que no es conveniente decirle, oye, tú no ofrendas. ¿Quién va a decirlo eso? Claro, pero yo estoy hablando de un hermano que está en desobediencia. Es decir, se le ha dicho que está en pecado, se le ha dicho que se le ha advertido de su situación, y este hermano en desobediencia, en esa situación que todos conocemos de desobediencia, ofrenda. Como a otros hermanos que se les invita a lo mejor pues a abstenerse de participar de la comunión. No estoy hablando de una persona que ha contado una mentira y tiene que arrepentirse. Estoy hablando de una situación de desobediencia. Como quizás es algo, no sé, igual estamos entrando en los límites de la disciplina, ¿no? De cómo se aplicaría la disciplina, pero... Sí. Hombre, yo desde luego no pondría al mismo nivel el participar de los símbolos de la comunión que la ofrenda, que al final es una colecta de dinero que para esa persona no tendrá carácter de ofrenda, será una colecta, un dinero como si se lo da a un pobre en la calle, pues bueno, lo entrega en la iglesia y la iglesia lo que va a hacer es un buen uso de ese dinero simplemente, ¿no? Y al final el Señor mismo hablaba de las ganancias injustas, ¿no? De hacernos amigos con las ganancias injustas. O sea que al final reconoce casi como que todo el dinero es como si fueran ganancias injustas, pero el Señor pues las usa, igual que ha usado en la historia a personajes paganos para al final llevar a cabo su obra, ¿no? Y Dios hace su obra pues con o sin o con lo que sea, ¿no? Si lo quiere hacer. Entonces, bueno, yo creo que sí que a esa persona hablarle de su responsabilidad y de que con dinero no se compra a Dios, evidentemente, que ese dinero no sirve para nada en ese aspecto espiritual de su vida, pero a lo mejor llegar al extremo de prohibirle, si es cuando se pasa la colecta, echar en ella o ingresar el dinero en el banco, pues tampoco yo creo que no se lo prohibiría. Vale. Muy bien, buena pregunta. Sí. Una cosita con respecto a esto, porque yo estaba escuchando y hace un ratito también escuchaba sobre el mismo tema de que si se aceptaría de alguien que no es creyente una ofrenda. Entonces, si podríamos ver bien visto en todo caso una colecta, una ofrenda de alguien que no es creyente, ¿por qué una persona creyente que a lo mejor puede estar en desobediencia, como quizás muchos creyentes, tiene el deseo de ofrendar? ¿Cuál sería la diferencia entre alguien que no es creyente y alguien que es creyente? En la ofrenda, entiéndame en el concepto, en la ofrenda, en la colecta. ¿Quién puede medir? ¿Con qué vara medimos? Sí. O sea, buena pregunta y buena apreciación y matización, ¿no? Aparentemente son dos casos iguales, con la única diferencia que uno diríamos que es creyente, aunque lleva una vida de no creyente, y el otro no. Claro, y yo digo, ¿cuál de los dos es peor? Pues yo creo que el incrédulo, en cierto sentido,
lo hace en ignorancia, porque no sabe más, porque todavía no ha entendido tal vez el Evangelio, con lo cual en ignorancia tiene toda la excusa del mundo. El creyente que ha advertido y persevera en su pecado, eso sí que es mucho más grave, ¿no? Para Dios la rebeldía es lo grave, cuando una persona sabe y no cambia. Para mí sería peor, en un sentido, el caso de ese creyente que vive como un no creyente que esté haciendo eso, ¿no? Pero digo de nuevo que en el Nuevo Testamento la Iglesia, cuando recoge dinero, pues bueno, son colectas propiamente, no son ofrendas, aunque todo lo que hace un creyente debe ser una ofrenda. Yo ofrendo mi tiempo, ofrendo mis habilidades, ¿no? Y ofrendo dinero. Pero es una colecta de dinero lo que leemos en el Nuevo Testamento. Muy bien. No sé si, Carlos, tú querías decir algo para que tengas oportunidad también de opinar como No quiero responsable. decir nada. Gracias, estoy de acuerdo. Vale. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, porque este paso a lo mejor vamos a necesitar 4 o 5 semanas para terminar las preguntas, pero no importa. La segunda pregunta que os propongo es ¿para qué dar, ¿no? ¿Cuáles son los destinos para los que debemos de disponer ese dinero, ¿no? Que podemos compartir, que podemos dar? Pues la pregunta es ¿para qué? Bueno, de alguna manera ya ha salido anteriormente, pero ahora por resumirlo un poco esquemáticamente, una de las responsabilidades nuestras es dar para los creyentes pobres. Tenemos una responsabilidad como creyentes de preocuparnos, de suplir las necesidades de los creyentes pobres. Me llamó la atención mucho leer en esas citas que tenéis ahí, que están resumidas, el énfasis en los creyentes. La ofrenda para los santos, sostenimiento de los santos, servicio a los santos, servicio a los santos a su hermano. O sea, hay un claro énfasis de esa responsabilidad y ese cuidado que lógicamente lo haríamos de una manera natural, ¿no? Si tu hermano carnal está en un momento de apuro, ¿qué harías? Si tú tienes recursos, posibilidades, ¿qué harías con él? Pues eso es lo mismo que tenemos que hacer con la familia de la fe, o somos o no somos familia. Así que hay un énfasis en una responsabilidad de dar, de preocuparnos por los creyentes que pueden estar en una situación de pobreza. Probablemente estos textos, que son posteriores a lo que nos cuenta el libro de Hechos, es bueno tener en cuenta, ¿no? Los libros, su contexto. El libro de Hechos es un libro de transición. Es un libro de transición entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, entre Israel y la Iglesia. Y por lo tanto, lo que leemos en Hechos describe hechos históricos, podemos observar principios bíblicos, pero como Iglesia hay que verlo también a la luz de la enseñanza en las cartas, la doctrina que el Señor dejó para la Iglesia. Y entonces, según estos textos, y son las cartas de Corintios y también la de Juan, da la impresión de que ya la Iglesia no seguía practicando lo que vemos en Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4, que decía que cuando un hermano tenía necesidad, pues los que tenían más de una propiedad, por así decirlo, la vendían, esa segunda propiedad, y el dinero lo donaban para suplir la necesidad de los hermanos. Pues aquí ahora parece que ya no se practica eso, sino que se practica el recoger ofrendas o colectas, una colecta para ayudar a los hermanos. Esta instrucción, incluso que vemos de Pablo, es interesante en este caso porque es una ofrenda para los necesitados en Jerusalén, me refiero a las cartas de Corintios, pero es una instrucción de ámbito mundial. Es decir, que la responsabilidad, lógicamente la primera es con el hermano que tenemos a nuestro lado, al hermano cercano, al que está en nuestra congregación, al que está en nuestra ciudad, al que está en nuestro país, pero Pablo extendió este deber de manera internacional, porque esta ofrenda, cuando lees los pasajes, verás que empezó en Galacia. Estamos hablando hoy, por situarnos geográficamente, de lo que hoy sería Turquía, una zona de Turquía. Pues la instrucción Pablo la da a los hermanos de allá, de Galacia, de que hay que apoyar, que hay que suplir para los necesitados en Jerusalén, en Judea.
y después traslada la misma petición a Macedonia y a Acaya, es decir, lo que hoy nos situamos en Grecia. Por lo tanto, hay una responsabilidad hacia los hermanos pobres, no solamente de aquellos que tenemos cerca, sino incluso que tenemos una responsabilidad internacional. Y es coherente con que la Iglesia es una, la Iglesia del Señor es una, la familia de la fe es una, tanto local como internacionalmente. Y en el caso de 2 Corintios, por ejemplo, en la cita de 2 Corintios 8, versículo 4, dice que los hermanos de allí, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos, ¿no? Y en capítulo 9 también, acerca de este servicio a los santos, suple con plenitud lo que falta a los santos. Hay un énfasis en cuidar de los hermanos. En la cita de 1 Juan, capítulo 3, pues probablemente podamos ver un matiz. En las citas de Corintios se dirige Pablo ¿a quién? A la iglesia, al conjunto de hermanos de la iglesia que está en Corinto. En el caso de 1 Juan 3, parece que es una instrucción a nivel personal. ¿Qué dice 1 Juan 3, versículo 17? El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y aquí lo pone en el plano más personal, ¿no? Si tú ves a un hermano, conoces el caso de un hermano, de una hermana que está en una situación de necesidad, también tienes ese deber de ayudar en la medida en la que sea posible para ti. Así que parece que hay como ese doble compromiso, ¿no? Como iglesia, pues juntamos para afrontar situaciones de necesidad que llegan a nuestros oídos, que conocemos, pero también al nivel personal. Si uno conoce un caso y puedes ayudar, pues quizá Dios ya te está invitando a ayudarle y a hacer frente a esa persona, ¿no? En algún momento, claro, a veces se dan situaciones, pues estos temas son delicados, ¿no? A veces se prestan también un poco a ciertos intereses. En algún caso que se nos ha dado a nosotros, pues por ejemplo, de alguien que esperaba ayuda de la iglesia, porque estaba en un momento difícil económico y casi que esperaban que la iglesia tenía que ayudar, pero claro, resulta que tenían también algunas propiedades. Bueno, pues le tuvimos que decir, mira, primero tendrás que vender las propiedades que tienes y con eso suplir tu necesidad. Y si llega luego el caso de que eso ya no es suficiente y ya no tienes nada, entonces sí, es el momento que la iglesia cubra una necesidad. Con lo cual estamos hablando de necesidades reales. Por otra parte, también en la iglesia tenemos otra instrucción que está en 1 Timoteo 5, no he puesto ahí la cita, 1 Timoteo 5, a partir del versículo 3, que si la persona necesitada tiene hijos creyentes, y lógicamente pueden, claro, si pueden, es un deber primero de la familia, de los creyentes de la familia, que socorran a sus propios familiares. Os leo el texto, en este caso se trata de las viudas, que en el primer siglo no había pensiones. Hoy, aunque sean malas las pensiones de las viudas, pero tienen pensión, o algo tienen, alguna cosa, pero en el primer siglo no tenían nada. Entonces dice Pablo a Timoteo que se preocupe de las viudas de la iglesia en Éfeso, y dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Ahora, si se da este otro caso, dice, pero la que en verdad es viuda, es decir, que no tiene nada, se ha quedado sola, no tiene familia y tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día, es decir, que lleva una vida piadosa, de temor de Dios, ¿no? No es que lleva una vida cualquiera. Entonces ahí dice, si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces dice que la viuda sea puesta en la lista, se refiere a una lista de ayuda, si no es menor de 60 años, es decir, si tampoco puede ya buscar trabajo para sostenerse. Entonces veis que en la Escritura
junto con la exhortación de cuidar de los necesitados, también se trata el tema con seriedad, ¿no? Y esas cosas. Ahora, si la Iglesia, si la familia no puede, pues entonces es cuando entra la segunda familia, que es la de la fe. Otro destino para el que debemos de dar dinero, según el Nuevo Testamento, es también para los obreros. Y lo hemos visto ya, el caso de Filipenses 4, ese pasaje lo hemos mencionado. ¿Os acordáis de la iglesia de Filipos? Que dice Pablo que le enviaron ayuda más de una vez, ¿no? Pero hay otros pasajes, y hay uno aquí bastante extenso, y lo voy a poner delante de vosotros, que es 1 Corintios capítulo 9, que es un pasaje en el que Pablo defiende el derecho de aquellos que se dedican a la labor del apostolado de ser sostenidos por la Iglesia. Vamos a ir poniendo por partes el texto. La letra aquí ya tiene que ser más pequeña, si no, no me cabe ni en 2 páginas. Pero aquí tenemos 1 Corintios, aunque pone ahí 31, no sé por qué. Es 1 Corintios 9 y aquí tenemos delante los versículos del 1 al 11. Bueno, sin pararnos ahora a leer el detalle completo, lo podéis ir leyendo vosotros, podemos observar que Pablo dice que tienen derecho a comer y beber. Claro, no faltaba más, ¿no? Que aquellos que renuncian a un trabajo para llevar el evangelio a otras personas, pues lógicamente tienen derecho a comer y beber. Eso significa, o lo que Pablo está diciendo, es que hay que comprar la comida y para eso hace falta pues el dinero, o bien, pues claro, que le manden paquetes de comida y de bebida, pero que hay que sostener a los apóstoles. También el verso 6 habla del derecho a no trabajar. Tienen un derecho a no trabajar. Y luego Pablo pone ejemplos, ilustraciones de este derecho. En el versículo 7 menciona el derecho de los soldados. Es así, creo que en todos los países del mundo, pues los soldados, cuando son reclutados y van a trabajar para su país, pues el país los mantiene, ¿no? Les dan de comer, los mantienen para que puedan vivir. También pone el verso 7 otro ejemplo, el del agricultor o el del ganadero. Pues dice, hombre, si siembra, también tiene derecho a comer del fruto de lo que siembra, o tiene derecho a disfrutar de aquellos animales de los que cuida, pues también proveerse de su leche, de su carne, de su comida. Y el tercer ejemplo, o cuarto, es el derecho de un buey, como diciendo Pablo, mira, es que hasta un buey tiene derechos. Y os acordáis, en la ley de Deuteronomio, pues se recoge en Deuteronomio 25 el derecho de que cuando un buey está trabajando, cuando el buey está trillando, haciendo su trabajo, pues tenía derecho a ir sin bozal para ir comiendo también. Así que Pablo dice, bueno, pues si hasta el buey tiene derecho, los obreros del Señor no será mucho pedir, si ellos también tienen derecho a comer y a ser sostenidos. Esto lo tenéis en este pasaje, con todas estas frases, desarrollado el texto. Voy a avanzar en el pasaje. En el versículo 13, pues pone otro ejemplo más. Y Pablo hace referencia a lo que también ya hemos estudiado, el ejemplo de los sacerdotes. Los sacerdotes estaban dedicados al culto, al servicio a Dios, en el culto, en el templo, en el tabernáculo antes. Y dice que ellos comían y recibían su parte de las ofrendas que traía el pueblo. Y Pablo está diciendo, pues, que ese es un derecho también de aquellos que ministran en el nuevo pacto al Señor. El verso 14 también añade que el Señor mismo lo ordenó. Y dice que así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Quiere decir que sean sostenidos. Por lo tanto, los obreros, los misioneros, los que hacen esta labor de apostolado, que es un apóstol es como si fuera un misionero en la actualidad, pues tienen un derecho. Pero una observación interesante que observamos en este texto de lo que dice Pablo, y es que aunque tienen el derecho, no tienen derecho a reclamarlo. Los obreros no tienen que reclamar ninguna paga, ningún
ingreso. Es un deber de la Iglesia cuidar de los obreros, de los misioneros, pero el misionero no tiene que preocuparse de ello, no tiene que estar reclamando, exigiendo a la Iglesia el mantenimiento. Eso contrasta, ¿no?, con muchos de esos pastores ricos que andan por ahí visitando iglesias y que les piden el diezmo, ¿no?, el 10% de las ofrendas o de los ingresos para ellos, porque cobran por ir. Aún se nos dio el caso hace algunos años de cierta persona que queríamos invitar para unas conferencias y nos habló de su tarifa. No le invitamos. Yo lo siento mucho, pero él tendrá sus razones, su explicación, pero lo que es para el Señor no se cobra. Otra cosa es si es una conferencia en un lugar público sobre otros temas, ¿no?, sobre temas profesionales. Ahí, lógicamente, es su trabajo. Pero si son temas espirituales, creo que este principio también se aplica. Jesús nunca jamás pidió a nadie que le diera nada. Los 12, que yo sepa, tampoco, nunca pidieron y, sin embargo, fueron sostenidos por mujeres piadosas, pudientes, que mantuvieron a este equipo durante 3 años, yendo de un lado para otro, 12 personas más Jesús, pues iban siendo sostenidos. Y lo mismo Jesús cuando envía, ¿no?, a los 12 en misión, les dice que no lleven dinero, que no lleven nada, que ya Dios proveerá, es decir, que salen por la fe. Aquí me choca a veces, no les quiero juzgar tampoco, a lo mejor yo soy el equivocado, las agencias misioneras. Bueno, a lo mejor ya ese es el primer problema, que hay agencias misioneras, porque la agencia misionera debe ser la Iglesia, no agencias extraeclesiales, ¿no? Es la Iglesia la que debe enviar. Pero bien, sea como sea, me choca un poco que hay algunas agencias misioneras que cuando un joven, digamos, quiere salir a la obra, quiere ser misionero, le ponen la condición de que antes de ser enviado tiene que conseguir los fondos necesarios. Primero que consiga el sustento y después te enviamos. Comprendo los argumentos, por lo menos un par de ellos que conozco. Uno de los argumentos dicen, bueno, es que lo que no queremos es enviar a nadie a la obra para que malviva, para que esté pasándolo mal. Entonces, bueno, pues si enviamos a alguien, queremos que la Iglesia también lo esté apoyando. No digo que esté mal. Y el otro argumento también es que ven en ello como una confirmación del llamado. Es decir, si dice que quiere salir a la obra, si consigue el apoyo económico, pues eso será una confirmación de que Dios le está llamando y enviando. Como digo, respeto esas opiniones, pero a mí me parece que el llamado de Dios es un llamado por fe, y si Dios realmente llama y realmente entra a la fe, Dios provee. Pero es mi opinión, es como yo lo veo. Bueno, Pablo insiste, ¿no?, en este pasaje interesante, versículo 15, que no lo está reclamando, aunque está enseñando a la Iglesia, porque él, claro, ahora se pone como apóstol, que es un maestro, y tiene que enseñar a los creyentes, y les está enseñando cómo hay que sostener la obra, pero él dice que quede claro que yo no estoy reclamando nada para mí. Bueno, lo mismo digo ahora para mí, no estoy hablando nada en relación conmigo, estoy enseñando acerca de este tema. Y el último versículo también interesante, que Pablo dice, mira, es que yo no cobro por predicar, yo no cobro por predicar, yo ofrezco gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho. O sea, Pablo insiste, es un derecho, pero el predicador, el misionero, el obrero no exige, no reclama, no pide, porque él hace la obra gratuitamente confiando en la provisión de Dios. Y hay un verso más, y ya el tiempo me está diciendo que vamos a tener que terminar por aquí con este tema, si somos capaces en el tiempo, que está en 1 Timoteo capítulo 5, en los versículos 17 y 18. Y aquí también dice que los que se dedican, principalmente los que se dedican o bien a la predicación, lo entendemos más en el sentido de la predicación del Evangelio, o los que se dedican
a la enseñanza en las iglesias, tanto unos como otros, pues tienen ese derecho de recibir un salario. Dice aquí, el obrero es digno de su salario. Aquellos evangelistas, misioneros, pastores, maestros, pues entrarían dentro de este texto, que tienen derecho a ser sostenidos por la Iglesia. Bueno, hablemos del salario y no que nadie piense lo que no voy a decir. Habla de un salario digno, pues digno de su salario será un salario digno. Pero, curiosidad, la palabra griega que usa Pablo, que en nuestras Biblias pone salario, es un poco diferente de la idea que tenemos nosotros de un salario. Porque parece ser que hay otra palabra griega que tiene literalmente o exactamente el sentido de salario como lo entendemos nosotros. Parece ser que esa palabra aquí significa sustento. Es importante ese matiz y luego diré por qué. El obrero es digno de su sustento. Y eso sí que es una verdad bíblica. La ilustración del buey, como dice ahí, cuando está trillando, no le pongas el bozal, tiene derecho a comer, ya que está trabajando. El obrero, el predicador del evangelio, el evangelista, el misionero, el pastor, maestro, es digno de su sustento. Y parece ser que esta es una cita que viene de Lucas, capítulo 10, versículo 7, donde se hablaba de eso, de que recibas lo que te den para poder vivir, pero no la idea de recibir un sueldo. ¿Por qué digo que tiene su importancia este matiz? Y creo que eso no está en contradicción con que un misionero, un obrero, tenga un sueldo, tenga una cantidad asignada. Lo digo porque es un matiz importante en cuanto al sentido que tiene y la implicación que tiene, que es que el obrero no es un empleado de la Iglesia, sino del Señor. Y creo que eso es importante. El obrero es un empleado del Señor, de la obra, pero no de la Iglesia. La Iglesia tiene el deber de encomendar y apoyar a aquellos que entienden que el Señor ha llamado a su obra, pero aunque le esté dando para su sustento, no debe verlo como un empleado de la Iglesia. Y tristemente eso ha ocurrido y yo he visto, afortunadamente, y doy gracias a Dios porque yo no lo he vivido así, en nuestra Iglesia no lo he sentido así, he tenido siempre toda la libertad y no me he sentido en ninguna manera atado ni condicionado por la Iglesia. En ese sentido, pues tengo que honrar a la Iglesia en Coruña porque creo que lo ha entendido y visto siempre así, pero no así algún compañero que he visto en algún momento hasta casi llorar porque la Iglesia le decía, nosotros te pagamos, así que esto no puedes hacer, no puedes salir, no puedes visitar estas otras iglesias, tienes que estar aquí porque para eso te pagamos, ¿no? Y creo que por eso digo que es importante este matiz. El obrero es digno de su sustento, pero no es un empleado de la Iglesia. Ahora, como digo, no veo eso sea incompatible con la manera en que proveamos ese sustento, ¿no? Pues si acuerda la Iglesia una cantidad o un salario, creo que no es incompatible siempre y cuando tengamos este pensamiento claro. Otra frase que se ha debatido de este texto bastante, se ha hablado de ella, es que son dignos de doble honor. Y es verdad que el texto parece ser que esas palabras tienen conexión o relación con la remuneración monetaria, pero probablemente ya cae casi en una perversión decir que entonces los obreros tienen que ganar el doble de una persona normal. Eso creo que no es lo que dice el texto. No es que tienen que recibir el doble de su salario. No tengo duda de que un verdadero obrero del Señor, aunque las tentaciones también están ahí, sabría utilizar bien un dinero extra. Y de hecho, en mi familia, pues en varios casos, en el caso de mis abuelos, que eran misioneros, pues pasado muchos años he encontrado familias, tanto en las montañas de Orense como mismo en Marín, que me han dicho cómo mis abuelos pues, les socorrieron económicamente en momentos de apuro. Claro, mis abuelos recibían ayuda de Inglaterra
y al cambio, pues ese dinero valía muchísimo más que el dinero aquí en España y seguramente por eso podían también compartir algo con los necesitados. Y personalmente también, en algún caso, incluso algún misionero ha compartido también con nosotros. Por eso digo que no dudo de que obreros, misioneros, seguro que tienen esos momentos y oportunidades de ayudar a otras personas, que a veces la gente no lo sabrá, pero a veces nosotros podemos detectar pues, ciertas necesidades a las que se puede ayudar. Pero en cualquier caso, creo que pensar que ese texto diga, como algunos han dicho, de que tienen que tener el doble de salario, creo que no es el espíritu ni el sentir de las escrituras, ¿no? Pero bueno, hablaremos quizá de ello un poco más después. Quizá para concluir, ya que lo tenemos delante y son las 9:30, una cita más, la de Tercera Juan. Y esta carta de Tercera Juan se refiere a predicadores tal vez itinerantes, predicadores de visita, que visitan una iglesia y luego van a otra ministrando, llevando la palabra, y hace referencia a ellos de que salieron por amor al nombre, es decir, que salieron por fe y no aceptando nada de los gentiles. Y aquí sí que me parece también interesante este matiz, ¿no? De que para hacer directamente la obra de Dios, una cosa es que un gentil dé limosnas, de dinero para los necesitados, para la obra social, pero ya para directamente los obreros puede inducir a engaño, ¿no? Y entonces estos dice que no aceptan el dinero de los gentiles, ¿no? Y entonces está Juan escribiendo esta carta a estos hermanos, diciéndoles que hay que apoyar a estos predicadores que van por la fe de un lado a otro y por lo tanto la Iglesia tiene esa responsabilidad de apoyarles. Y termina este texto de una forma también interesante, ¿no? De que en la medida que participamos con los obreros, con los misioneros que están de visita y aportamos y les acogemos, estamos siendo colaboradores en pro de la verdad. Es decir, estamos colaborando con la obra de Dios, estamos colaborando con el testimonio y la extensión del Evangelio. Lo cual también debe ser una visión de que no estamos ofrendando por una obligación, sino que estamos ofrendando y con ello siendo una de las maneras en las que podemos servir en la obra de Dios, ¿no? Cada uno en su manera y en sus posibilidades. Bien, por mi parte voy a terminar aquí porque ya me he pasado del tiempo y podemos dedicar unos pocos minutos si tenéis algunos comentarios que hacer y el próximo día seguiremos con el tema.